Pues como bien ha dicho Mario, mi nombre es Miguel y mi campo de estudio estoy ahora mismo estudiando un máster en meteorología en la Complutense. Y bueno, mi mundillo son las nubes, la atmósfera. Pasamos de la escala que dominaba Mario, que es lo más pequeño que existe en el universo conocido, y ahora vamos a un sistema un poquitito más grande, digamos, que es la atmósfera. Y no por ello menos compleja, porque claro, tenemos ese sistema tan enorme, tiene tanto número de variables que, aunque separadas son variables conocidas y su comportamiento más o menos es conocido, simple, cuando la tenemos en un conjunto tan grande pues se complica mucho. Si leísteis la entrada en nuestro blog en H de Ciencia, a priori había pensado en hacer una charla explicando un poco en qué consiste, o sea, cómo se hace un mapa del tiempo, cómo los hombres del tiempo hacen los mapas que vemos todos los días en la tele. Lo que pasa es que si me metía en ese sector habría que hablar un poco de modelos numéricos, los modelos meteorológicos, matemática densa. Entonces dije, igual es un poco peñazo, ¿no? Para la gente así usar un poco de divulgación, como es de tema divulgativo y tal. Entonces dije, voy a quitar esa parte y me voy a centrar un poco más en, como en este periodo veraniego y otoñal, tuvimos una serie de fenómenos importantes y destacados en el mundo científico de la meteorología, pues dije, vamos a tratar un poco por encima en qué consistió cada uno de esos fenómenos, y luego al final, pues ahí sí que, ya coincidiendo con el programa que había hasta ahora, voy a explicar un poco una serie de fenómenos meteorológicos que son poco comunes, que son muy impresionantes, que tienden a hacer pensar a la gente que se acerca al fin del mundo, que los mayas tenían razón, pero que como veremos más adelante, no tiene nada que ver. Son fenómenos atmosféricos poco comunes, en ocasiones violentos, pero que como mucho pueden causar daños locales, pero no a nivel global, ¿no? Entonces es un poco, pues, por ejemplo, lo que vemos ahí, lo trataremos luego esos sinarcos. Y bueno, vamos a empezar. Como os decía, en primer lugar vamos a hacer una primera parte en la que hablar sobre fenómenos, sobre hechos que han sucedido últimamente a nivel atmosférico y que han sido bastante destacables. Lo he separado en dos porque curiosamente se puede separar en estos dos puntos. Primero, una serie de fenómenos que tuvimos en el Ártico y otra serie de fenómenos en el Antártico, más o menos, además coincidiendo en fechas, ya lo veremos a continuación. Me voy a centrar en Groenlandia, me voy a centrar en la banquisa del hielo del Ártico, que es la que vemos en la imagen, y me voy a centrar también en la señorita Sandy, que tanta repercusión mediática tuvo últimamente en el noreste de la costa este de los Estados Unidos, y veremos que tiene cierta relación con los dos puntos que trataremos anteriormente. Y luego, en oposición, viajamos a la zona sur y nos vamos a la Antártida, porque como veremos más adelante, está ocurriendo todo lo contrario a lo que ocurre en el Ártico. Y una vez que acabemos con estos hechos que son más o menos relevantes en estos últimos meses, ya os hablaré de los fenómenos más o menos extraños, con sus nombrecillos ahí curiosos: el Arcus, las Mamatus, las lenticulares, boinas. Esos 4 puntos son 4 tipos de nubes, que veremos más adelante a qué están asociadas y tal. Y luego he puesto esto de bombas nucleares, que es la imagen que vemos ahí a la izquierda, que ya lo contaré luego, no quiero adelantar nada, es un hecho curioso que ocurrió en Japón este verano. Y luego las tormentas de arena, que no son nubes de por sí, pero que, bueno, se consideran ahí una especie de medio-medio, los halos y las nubes de sotavento, también llamadas nubes magnéticas. Bueno, pues vamos al primer punto, que es Groenlandia. Y nos trasladamos al periodo de tiempo entre el 8 y el 12 de julio de 2012. Si no me equivoco, aquí en España la noticia llegó un poco posterior, no sé si fue sobre el 15 de julio. La cabecilla pensante pues vio este mapa, que es el que vemos, de hecho salió en internet, fue casi un viral. O sea, empezó a salir esa foto, esa imagen que veis ahí, esa imagen es la isla de Groenlandia, y salió una comparación entre el estado que había antes de esa fecha, del 8 de julio, y la que había durante ese periodo, que fue esta imagen, creo que es del 10. Y se ve la diferencia. Esta imagen es de un satélite que lo que mide es el grado de fusión que tiene el hielo superficial, ojo a la palabra superficial, el hielo en su capa más superficial, que puede ser unos 20 centímetros a lo sumo de hielo, de capa, detecta el grado de fusión que tiene ese hielo en esa zona. Como podemos ver, los tonos más claros se corresponden con nula, fusión nula, es decir, no hay ningún tipo de deshielo en la superficie, ojo. Y los tonos más rojizos, o ese tono rojizo claro, eso es ya un grado de fusión. El rojizo más oscuro es grado de fusión casi pleno, y el más clarito pues es en torno al 50%. Como
como vemos la fiabilidad, o sea, el satélite tiene un margen de precisión muy poco preciso, ¿no? Por así decirlo, contradiciéndose un poco, pero bueno. ¿Veis la diferencia, no? En el periodo anterior tenemos la parte central de Groenlandia prácticamente congelada a pleno, y sin embargo entre el 8 y el 12 de julio se produce eso, claro. La gente, llegó el periodista y dijo, el 97%, porque además echaron cálculos y era el 97% del hielo de Groenlandia se está fusionando. Y dices, yo cuando lo leí yo me quedé estrellado, porque digo, se ha acabado el hielo de Groenlandia, porque claro, en Groenlandia estamos hablando de un sistema que tiene zonas con más de 3 kilómetros de profundidad de hielo. O sea, 3 kilómetros de grosor de hielo. Claro, lógicamente, si se funde todo ese hielo, el 97% estamos hablando de que el océano a nivel global subiría en torno a unos 7 centímetros del nivel. Aparte de la alteración de las corrientes oceánicas, que eso es más gordo, porque intervendría la salinidad, estamos hablando de que es agua dulce, y en esa zona, justamente, por esta zona de por aquí, está la corriente que se llama la corriente del Labrador, que confluye con la corriente del Golfo que viene por aquí. Entonces se produciría una alteración muy grande, no tanto como el día de mañana, la película de Hollywood, que no se altera la gente porque primero tendría un periodo de retorno mucho más grande, o sea, no sería ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 10 años, pero sí que se produciría una alteración que poco a poco se iría observando en el clima terrestre. Entonces, claro, yo leo eso y informándote, es eso, era la zona superficial. ¿Por qué? Porque hubo en ese momento, en ese periodo de tiempo, un periodo de temperaturas altas, temperaturas positivas, cosa que es rara en Groenlandia, porque esta es una zona que tiene un efecto de continentalidad. Entonces, con esa masa de hielo y esa continentalidad, lo lógico, aunque en el verano calienten las temperaturas, por la noche se baja por debajo de 0 grados y se vuelve a congelar. ¿Qué ocurrió este periodo? Pues ocurrieron una serie de factores. Este gráfico que tengo aquí marca el albedo de la superficie de Groenlandia, medio. El albedo es la cantidad de radiación que refleja una superficie respecto de la total. En este caso, como vemos, la línea que correspondía a este año es la negra. En este periodo de tiempo, que era más o menos la primavera, va más o menos normal, quizás un poco por abajo, pero vemos que cuando llega junio y julio se pega un bajón de la leche, alcanzando mínimos desde que se tienen registros satelitales justo en esa fecha. El albedo, lógicamente, claro, ¿qué pasa? Que si esa superficie tiene menos albedo, lo que quiere decir es que está captando más radiación solar. Si capta más radiación solar, lo que hace es calentarse. Y si se calienta, pues se funde, lógicamente. ¿Consecuencias de esto? Pues mira, aquí puse un vídeo para que veáis. El vídeo corresponde a una zona del suroeste, por aquí. Este fiordo que vemos aquí grande. Y las consecuencias que tiene esto, pues es lógicamente que, aunque el hielo es superficial, la extensión es enorme y se producen deshielos como el que vemos aquí. El río en cuestión, cuando se tomaron este vídeo, tenía una estación de caudal y el récord anterior, o sea, el récord que se marcó aquí era el doble de lo que se había datado en el anterior registro. O sea, tenía el doble de caudal. El puente pues dijo basta y se fue río abajo, ¿no? Pero bueno, a nivel consecuencias, solo a nivel local, por el deshielo. A nivel, por ejemplo, salino, nulas. ¿Por qué? Porque habría consecuencias a nivel local en lo que es el fiordo, o sea, en lo que sería esta zona de por aquí. Una vez que va al mar sería, o sea, totalmente infinitesimal comparado con el resto del océano. No tenía ninguna consecuencia aparte del tema este que comentamos, del deshielo y del riesgo que tiene para la población, porque esa zona, ese fiordo es donde está la capital de Groenlandia, inclusamente. Son más o menos más poblados de Groenlandia, dentro de lo que cabe la poca población que hay allí. Causas del aumento del albedo. Esto lo vais a entender, es muy fácil. Bueno, antes, bien, esta es la primera de las causas. Para los efectos, desde un punto de vista técnico, esto lo que marca es la anomalía del geopotencial a 500 hectopascales, que es un tocho que, si no conocéis de la atmósfera, pues como si os estuviera hablando gringo. Vale, traducido al castellano... Si valían las palabras, lo hubieses avisado. No, pero que olvidaros de esa palabreja. Lo que viene a indicar, a grandes rasgos, es una anomalía de presión en superficie. Esto lo que nos está indicando es que en esta zona predominaron durante el mes de julio, estamos hablando, las altas presiones. Una desviación en presión en superficie tendiendo hacia las altas presiones, hacia el anticiclón. ¿Qué pasa cuando tenemos un anticiclón? Pues que es, por definición, un tiempo estable. Si tenemos un tiempo estable, ¿qué se fomenta? Al no haber turbulencia, no haber movimiento, se fomenta la deposición de partículas de la atmósfera. La atmósfera está llena de polvo, de partículas de piedra, incluso, que es lo que se denomina aerosoles de distinta magnitud. Claro, si tenemos una masa de aire estable,
gracias a que se forma aquí un anticiclón, esos aerosoles, ese polvillo, lo que hace es depositarse. Ese polvillo, claro, tiene una masa y colora, o sea, colorea el hielo. Si coloreas el hielo, no es blanco, pierde el dedo, se calienta. ¿Qué pasó? Esa anomalía de presión fue muy grande ese mes. Entonces había esa capa estable y se precipitó, por así decirlo, aerosoles en esa zona. Entonces, ¿qué dio lugar? Aparte de eso, ¿qué pasa? Cuando tenemos condiciones estables, el anticiclón, hay tiempo estable, ¿no? O sea, hay sol. Luego, tenemos más radiación solar. Son dos puntos que hay que tener en cuenta. Primero, la suciedad del hielo, por así decirlo, y luego que tenemos buen tiempo, o sea, que los cielos están despejados y entonces hay más sol. Vale. Este es un mapa de la capa esta de 500 hectopascales, pero lo que vemos son isobaras, o sea, sería la presión de superficie. Aquí tenemos el anticiclón, la H. ¿Veis? Esto es Groenlandia. Pues este pequeñín estuvo aquí todo el mes. Se pasó allí todo el mes, cuando lo normal es que no que haya borrascas como esta que sale de Terranova, pero sí que haya altas o bajas presiones relativas, o sea, no muy profundas, que se generan por dinámica atmosférica básica, se genera en esta época del año, se generan. Tampoco os voy a contar aquí cómo se generan, porque es bastante complicado y no daría tiempo. Vale, tuvimos ese anticiclón. ¿Qué pasó en estas fechas? Otro ingrediente más que dio pie a ese deshielo. Tenemos el anticiclón tipo soleado, luego encima tenemos el hielo, por así decirlo, sucio. ¿Y qué pasa? Bien, hubo una configuración que para la época del año en la que estamos, que es julio, es un poco común, que es, apareció esta borrasca en la zona del norte de Canadá muy profunda. Esto generó, si no lo conocéis os lo digo, hemisferio norte, altas presiones, vientos a favor de agujas de reloj. Borrasca, lo contrario, en contra de agujas de reloj. ¿Veis aquí? Anticiclón a favor de agujas del reloj, o sea, se moverían por aquí, borrasca en contra. ¿Os veis esta zona de aquí? Aquí veis que el gradiente isobárico es muy grande, vientos muy fuertes, y encima vientos del sur, vientos subtropicales, vientos cálidos. Otro ingrediente más, que coincidió justo en esa fecha. Son varios ingredientes. Esto de la meteorología, generalmente cuando tienes un fenómeno extremo, desde un punto de vista estadístico, siempre es por conjunción de varios sucesos que se engloban, se juntan y generan esa alteración. Aquí fue el viento. Vientos fuertes en esa zona, unido con lo que os comenté anteriormente, ¿qué pasa? Deshielo masivo. Deshielo superficial, ojo. Vuelvo a repetirlo de superficial, porque esto, la palabra superficial, los medios de comunicación de prácticamente medio mundo se lo omitieron. O sea, superficial no importa. Es deshielo del 97%, deshielo de Groenlandia. El resto no da igual. Vale, pues no, quedaros con superficial. Generoso. Bien, esto luego ya os explicaré la consecuencia que tuvo con San. Tuvo consecuencia. Y bueno, aquí hay una figura que es la anomalía de temperatura que hubo ese mes en la zona. ¿Veis? Colores cálidos. ¿Por qué? Por el anticiclón. Tiempo estable, sol y una anomalía de temperatura cálida. Hay zonas, por ejemplo, donde se grabó el vídeo, que llega incluso hasta superior a los 3 grados respecto de la media. 3 grados por encima de la media es una barbaridad a nivel climatológico o a nivel atmosférico. Normalmente suele haber desviaciones de 1 grado, ya son muy importantes, pero 3 es muchísimo, en función de aspectos. Vale, seguimos. Aquí ya pasamos al Ártico. Seguramente que habréis oído también que este año se marcó el mínimo absoluto desde que se tienen datos satelitales de la extensión de la banquisa en el Ártico. Aquí la tenemos, aquí tengo una animación, esta es la del 2007, que es el anterior récord, y esta nueva es la del 2012. ¿Veis la diferencia en extensión? Se aprecia bastante bien, sobre todo en esta zona de por aquí, esta zona de por aquí, se aprecia, y en la zona de Groenlandia. Vale, quiero que os fijéis también en otro aspecto que es destacable. Fijaros en las imágenes y fijaros en el norte de Rusia. En la del 2007 hay unas zonas negras. Fijaros cómo evolucionó los satélites en este poco tiempo que transcurrió. Fijaros en el agujerito central del polo. Ese es un agujerito es porque por órbita de los satélites no puede captar datos de esa zona. Entonces se hace pequeñito. ¿Por qué? Porque evolucionan los satélites, tenemos mejores datos, los satélites van mejor. Fijaros también en la zona de Rusia. Estas zonas de sombra era por falta de datos. Evolucionó y mejoraron mucho los datos. Pues imaginaros dentro de 10 años, estarán mucho mejor. Con esto lo que quiero deciros es que es relativo hasta cierto punto. Todos estos datos, antes de 1900, si no recuerdo mal, creo que era el 46, que fue la primera expedición al Ártico, ya no me acuerdo, no sé, por esa zona, pero vamos, antes de 1930, eso con seguridad, no se sabía nada del polo.
se sabía que si subías mucho al norte, llegaba un momento que te encontrabas con hielo. Pero ni se sabía lo que era, o sea, de dónde salía ese hielo, ni se sabía por qué, ni se sabía nada. Ahí había gente más o menos interesada en el tema y entonces viajaba por estas zonas de por aquí, zonas de Svalbard, sí, incluso de esta zona de los fiordos, tal, y veía que a veces había hielo, a veces no, y a veces apuntaba cosas, pero de registros cero. O sea, del siglo XIX, cero, no había nada. O sea, que para una serie climática y para ver, cuando se relaciona el tema de la banquisa con el cambio climático, a mí me da la risa. Me da la risa porque no se tienen datos. O sea, no se tienen datos. No es que, con esto no quiero defender que haya o no cambio climático. A ver, hay cambio climático porque siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Pero asociar este tipo de fenómenos por cambios climáticos, no hay datos. Es que no hay datos. O sea, hay gente que lo asegura rotundamente. Yo siempre digo, neutral. Es que no lo sabemos. ¿Por qué? Por aspectos como este. Fijaros la evolución de unos satélites. Había veces que no había datos. Y eso es del 2006, 2007, al 2012, 4 años. 4 o 5. Pues quiero que os quedéis con eso, que es muy relativo esto. Hay pocos datos. Para hacer series climáticas se necesitan muchos datos. Aquí hay pocos. Fijaros, esto es también la anomalía de temperatura de ambas situaciones. Temperatura de la superficie del océano, SST que se llama. Veis como rodeando a la zona del Ártico, los colores son cálidos, anomalía muy cálida. Una de las principales cuestiones de que se haya producido ese mínimo. Luego veremos la principal, que tiene que ver con la atmósfera. Bueno, aquí están los datos concretos, se produjo el 16 de septiembre de este año y fijaros, estos son dos satélites distintos. Fijaros la diferencia que hay entre una extensión y otra. O sea, actualmente hay dos satélites y cada uno marca una cosa, que principalmente depende de los porcentajes de hielo en el océano que se tiene. Es decir, hay un satélite que considera que a partir de un 30 o 40% se considera como banquisa, 30 o 40% de hielo con respecto al global. O sea, cuando tenemos el típico, como digo yo, hielo de pescadería, está aguado y tal. Bien, pues hay un satélite que lo considera y hay otro que no. De ahí la diferencia. Eso ya actualmente, sin imaginaros. Vale. Este es un gráfico de la situación de los últimos años. Aquí tenéis el mínimo que se produjo este año. Veis que la amplitud es consistente con respecto al 2007. Ya el 2007 era catastrofista. La gente ya lo ponía como, se nos va el hielo. Predecían que, según esta tendencia, en 2015 no tendríamos hielo, ya se ve que no. Que nanay de la China. O sea, ¿por qué? Por un aspecto importante, por esto. Porque en invierno, luego lo veremos, en invierno se contrarresta. En invierno llevan el mismo patrón en invierno de congelación en la banquisa del Ártico desde 1979. En invierno no hay problema, el problema viene en verano. En verano es cuando se produce la alteración, baja demasiado y es donde ya luego lo veremos en una gráfica que se ve muchísimo mejor. Vale, aquí tenemos a la causante de que este año el mínimo fuera tan descomunal. Este sistema que tenemos aquí. Esto es un ciclón extratropical. Un ciclón extratropical en julio en el Ártico. Eso es muy poco común, muy poco común. Y encima con la profundidad que tuvo este sistema. Aparte de la profundidad y las dimensiones que tuvo, vemos cómo es ingente, porque no solo es esto, es este frente que tiene asociado aquí. O sea, fue un sistema tremendo. La NASA puso un FLOAT, que se llama, puso un satélite específico para tomar imágenes de infrarrojo, etcétera, al propio sistema, porque era descomunal para tomar datos y tal, lo consideraron como algo inaudito, y la verdad es que lo era. Normalmente este tipo de sistemas en verano son poco comunes, pero se tienen dado. Lo que pasa que, ahí lo he colocado, tienen una duración máxima de 40 horas. ¿Por qué? Porque no hay ingredientes. A nivel termodinámico no tiene ingredientes para sobrevivir. Entonces no duran. ¿Qué pasó este año? Que al parecer sí que los tenía, porque duró más de 5 días. Claro, aquí veis el mapa, si no me equivoco, sí. Aquí veis el mapa isobárico del Ártico, aquí está España, para que os orientéis, Groenlandia, y aquí tenemos el bicho. Veis que ocupa casi todo el polo, y encima con un gradiente de isobárico de la leche. ¿Qué pasa? Vientos muy fuertes. ¿Qué pasa? Daros cuenta que la banquisa del Ártico no tiene tierra por debajo. Es decir, si tienes un sistema como este, lo mueve, pero con gana. La deriva es lo que se llama el movimiento de deriva de la banquisa, se mueve mucho, se fragmenta. Se mueve a zonas más cálidas, porque claro, la zona más fría es aquí, pero si con este gradiente de viento lo que haces es transportarla para aquí, para zonas de Svalbard, que hay corrientes oceánicas, suben corrientes oceánicas cálidas, y claro,
fomentas el deshielo, fomentas la fragmentación, el deshielo, el movimiento a zonas cálidas, en definitiva, no ayuda para nada. Para nada. De hecho, los científicos creen que fue esta la principal causante del mínimo actual. Si no, los modelos estadísticos determinan que tendría incluso por estuviera por encima, no se hubiera producido ese récord. Pero claro, no contaban con este bichito que se formó ahí, que fue el causante de este deshielo más o menos masivo. Y esto es lo que os quería comentar. Fijaros, este es un gráfico con la extensión del Ártico de hielo en área. Fijaros, esto es en invierno, y fijaros como desde el 79, que es prácticamente permanece constante. O sea, el área de hielo en el Ártico durante el invierno es prácticamente constante desde el 79. El problema viene en verano, y veis la tendencia claramente negativa hacia valores más negativos, con una anomalía, pues ya veis, bastante importante. Se desconoce la razón, porque la gente dice, no, es que hay un calentamiento global y por lo tanto se está perdiendo la banquisa, correcto. Pero si de ser así, de ser tan simple, lógicamente tendríamos que ver, conforme vemos este descenso así, también en el invierno. Pero el invierno no se produce. Hay algo que en invierno contrarresta los efectos supuestos del calentamiento que estamos teniendo actualmente en el clima. Y no se sabe por qué. No se sabe por qué. Eso, y os la colocaba para que veáis que hay esa incógnita ahí que de momento nadie se la explica. Problemas. El problema de esto, de si disminuye la banquisa en el Ártico, pues es esto que vemos aquí, que los osos polares pues tendrían menos zonas de pesca, menos zonas de hábitat, y podría haber encuentros peligrosos con científicos y con fotógrafos, como este que se comenta aquí. A nivel de corrientes y tal, en principio, como dije antes, a corto plazo no. A largo plazo, algo de cambio se produciría seguro, porque aunque está sobre, la banquisa de hielo está sobre mar, sobre océano, tiene un cierto espesor. La zona de la que está, por así decirlo, encima de Groenlandia y en el norte de Estados Unidos, pues de Canadá, toda esa zona de por ahí hay hielo de más de, multianual que se llama, que tiene 50 años incluso. Ahí hay zonas donde el hielo puede llegar a tener hasta 1 kilómetro de espesor, pero son zonas limítrofes con tierra y bastante locales. En comparación con Groenlandia tendría mucho menos volumen y el aporte de agua dulce al océano sería infinitesimal. No os creáis el tema este de que si se funde todo el hielo del Polo Norte, que nos quedamos en ciudades costeras y nada. No, olvidaros. Problemas se producirían si se descongela el Groenlandia, la banquisa ártica no, porque se esparce, por así decirlo, se diluye en volumen con el resto del océano y podría ser a nivel de milímetros, ya no llegarían a centímetros. O sea que a priori no. El tema salino de los océanos, eso sí, ahí sí que podría haber problemas. Pero a largo plazo. Vale. Y aquí terminamos ya. Para terminar con el Ártico, hablo un poco de Sandy. Sandy, para los que no lo sepáis, Sandy fue un sistema que originalmente fue un ciclón tropical, o sea, un sistema tropical que se originó en la zona, aquí no lo vemos, por esta zona de por aquí, y que fue evolucionando y siguió el ciclo normal de un sistema tropical, empezó siendo una depresión tropical, luego pasó a tormenta tropical y chocó con Cuba con huracán categoría 2. En Cuba, porque yo oí decir que había un categoría 5 entrando por Nueva York. No, o sea, huracán categoría 2 fue la máxima intensidad como sistema tropical fue en Cuba como categoría 2. Entró en Cuba, atravesó Cuba, se deshizo, perdió intensidad, llegó incluso a estar como categoría 1 porque tuvo la suerte de coincidir con la corriente del Golfo, que la corriente del Golfo es una corriente oceánica que transporta calor desde las zonas ecuatoriales. Entonces coincidió que justo su trayectoria fue por encima y absorbió algo de calor. Entonces llegó a alcanzar, después de pasar Cuba, puntualmente la categoría 1. Pero luego, al llegar a estas zonas, que es el mapa que tenemos aquí, esto es del 29 de octubre de este año, vemos, fijaros cómo esta zona aquí se ve un poco verde. Es porque tiene el núcleo frío ya. Un sistema tropical, para grandes rasgos, el núcleo de la borrasca, por así decirlo, para que lo entendáis, es cálido, tiene aire caliente. Y conforme te vas alejando del núcleo, el aire se enfría en altura. Bien, los ciclones extratropicales, que fue lo que azotó Nueva York, es al revés. Tienen el núcleo frío en el centro y conforme te vas alejando del centro, calienta la temperatura. Vale. Esta transición de ciclón tropical a extratropical, que se llama, se produjo en esta zona. Bien,
vemos que es un sistema más o menos profundo, o sea, tendría vientos fuertes en esta zona, pero aún no había tocado tierra. ¿Qué ocurrió? Otra vez tenemos que irnos a Groenlandia y a la zona del norte del continente americano. Fijaros, esto no sé si lo veréis bien, pero bueno, os lo digo yo, esto es un anticiclón enorme, que va todo el norte del continente americano, se mete incluso por las zonas del centro de Estados Unidos, va hacia el océano. Terranova es un lugar que en otoño, por contraste térmico, o sea, en la época otoñal siempre tenemos muchas borrascas. ¿Por qué? Porque la masa de aire subtropical aún conserva calor del verano, y la masa de aire polar empieza a ganar frío. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un contraste térmico importante entre ambas masas de aire, y esos contrastes generan perturbaciones que son las que se transforman en borrascas. Lo normal es que en esta época del año, en la zona de Terranova, haya bichos como este. ¿Qué pasa? Pues que no, tenemos un anticiclón potentísimo, que coge Groenlandia, toda esta zona, y el norte de Estados Unidos. Entonces, lo que normalmente habría hecho ese sistema, que es irse paralelo a la costa y venirse a Inglaterra, que Inglaterra está súper mega acostumbrados a sufrir este tipo de sistemas, pues no pasó eso. Al tener este bloqueo, el bichito este se fue para Nueva York. Entonces, claro, Nueva York está mal construido, para variar, porque está en una zona que, si no encontré la fotografía cuando estuve buscando para hacer la charla y tal, hay una fotografía que era una simulación de cómo era la zona de Nueva York y de Manhattan antes de construir la ciudad, y era una zona de pantanos. O sea, de pantanos. Claro, imagínate construir una ciudad en una zona de pantanos. Como te suba un poco el nivel del mar, estás fastidiado, que fue lo que pasó. Vemos aquí el sistema. Se profundizó mucho. ¿Por qué? Porque captó un poco de aire frío polar, de la masa polar. Entonces, al captar ese aire frío, se produjo más contraste térmico y se profundizó la borrasca. Y aparte, como teníamos este pedazo de anticiclón aquí, bloqueó el paso hacia aquí y se fue hacia el interior, cosa anómala. Que se da, pero tiene un periodo de retorno, creo que a 25 o 30 años. Se fue para aquí y, claro, este gradiente importante. Claro, ¿qué fue el principal problema de este sistema? El principal problema de este sistema es que la baja presión generó mareas ciclónicas, que se llaman. Por así decirlo, como tenía tanta baja presión, el mar se elevó en su centro y generó una marea, subió el nivel del mar. Aparte, coincidió con unas mareas vivas que se llaman lunares, el ciclo lunar, y claro, subió, si no me recuerdo mal, subió unos 7-8 metros el nivel del mar. Claro, vas a un sitio como Manhattan, que está casi a nivel del mar, a 0 metros, y se inundó todo. No fue por precipitaciones, las precipitaciones llegaron, el récord creo que fueron 370 litros por metro cuadrado en un día. Son bastantes, ojo, pero para el clima que tienen en la costa este, no es mucho. Lo capta el ambiente, es como si cayeran 300 en el Cantábrico, aquí, por poner un ejemplo. O sea, aumenta los niveles de los ríos, etcétera, pero lo absorbe. O sea, no es un clima árido, es un clima que lo puede absorber, oceánico total, y lo podría absorber, pero el problema fueron las mareas no, eso no se puede. Y a pesar de que había canales, lo superó. Fue algo similar al Katrina, en el GOM, en la zona del Caribe. Fue algo similar. Entonces, ¿por qué se dio esta configuración? En parte, por lo que os explicaba antes de Groenlandia. Groenlandia lleva 4 o 5 meses seguidos con anomalías positivas de temperatura. Y esa anomalía positiva fomenta que se forme un anticiclón en esta zona. Aparte, como la banquisa no ha estado potente, hay menos frío en esta zona. Y como hay menos frío, el contraste térmico es menor y tiende a formarse altas presiones que bloquean a los bichitos como este y hace que se metan para Estados Unidos. Esto fue lo que ocurrió. Y se sabe a ciencia, se ha demostrado en varios artículos en la Nature que parte de esa consecuencia fue por culpa de la anomalía que tiene en Groenlandia, que no es normal que haya tantas altas presiones en esa zona, y en parte es por eso, por la pérdida del hielo, lo que os comenté antes. Entonces, bueno, que ya explicas un poco por qué Sandy se fue para donde se fue. Pasamos a la Antártida, y voy a espabilar porque os estoy soltando un rollo de que si no, nos marchamos aquí. Bueno, en la Antártida ocurre lo contrario, ha ocurrido lo contrario. Justo 10 días después de que se diera el mínimo la banquisa ártica, se dio el máximo la banquisa antártica, el 26 de septiembre de este año, con esos parámetros, esos datos que tenéis ahí, 19,44 millones de kilómetros cuadrados, que es una salvajada. Pero aparte, esto es lo que es la banquisa, ojo. Banquisa es el hielo que está flotando, pero luego si os vais al continente antártico, ahí hay espesores de más de 5 kilómetros de hielo, en altura. 5 kilómetros, imaginaros un pegote de hielo de 5 kilómetros. O sea, es una barbaridad. Que es lo que nos permite hacer estudios climáticos de periodos de tiempo muy antiguos, porque claro, haces un perfil en tubo del hielo
cavas y vas obteniendo perfiles tubulares de hielo. Vas analizando capa a capa, sobre todo se analizan temas de atmósfera, o sea, burbujitas de gas atmosférico de esa época y se analiza componente a componente qué tiene. Y dependiendo de lo que tenga, sabe más o menos el clima que había en la época. Pues es gracias a nuestro amigo continente antártico. El satélite que funciona aquí es solo el SIF, es uno de el JAXA aquí no funciona, toma datos solo en el SIF. Y mirar la diferencia que había con el anterior récord fue del 2006, 19,39 millones, este año fueron 19,44. Desde un punto de vista global, aquí tenéis los máximos. Si trazáis una línea de tendencia más o menos desde el principio, desde los datos, veis que se alcanza un aumento más o menos por década del 0,9%. Parece un irrisorio, pero a nivel climático es importante, tiene cierta repercusión. Y en lo que se dice a volumen, a área, pues hay un aumento en torno a 17.100 kilómetros cuadrados por año desde 1979, que es importante también. ¿Por qué? Incógnita. ¿Por qué en el Polo Norte tenemos esos problemas y en el Polo Sur, sin embargo, está aumentando el frío? Porque lo veremos ahora, lo comento ahora, a nivel continental. Otra cosa son los alrededores, pero a nivel continental está aumentando y perceptiblemente las estaciones que hay por ahí en la zona registran datos cada vez más fríos. De hecho, el récord de temperatura mínima a nivel mundial se superó este año también. Fueron 89 grados bajo cero o 83, por ahí andaba. En el centro, en el Polo Sur geográfico. No se sabe a ciencia cierta qué ocurre. ¿Por qué esa diferencia entre Polo Norte y Polo Sur? Es una incógnita. Aquí tenéis un gráfico con la extensión y la anomalía, que bueno, veis que es positiva a día de hoy, esta es actual. Y luego esta es la extensión a nivel global, o sea, teniendo en cuenta tanto glaciares como Groenlandia, como el Polo Norte, como el Polo Sur. Vemos cómo hay problemas, sobre todo por la banquisa ártica, porque está teniendo problemas la banquisa ártica, no es capaz el Antártico de contrarrestar los efectos, pero no es tan negativa la línea como lo pintan. O sea, se ve que en esto, sobre todo a partir de 2005, tiende a negativizarse, pero aún hay periodos en que está positivo, incluso muy positivo, con una desviación de más del 1. Esto, sobre todo es por el Antártico, o sea, en el Ártico no hay desviación positiva. Hay algo de desviación, o hubo algo de desviación positiva también en Groenlandia, pero sobre todo lo que contrarresta los efectos del Ártico es la Antártida. Pero veis que, ¿qué pasa? Si tuviéramos un calentamiento global muy acusado, esto también se tendría que ver, o sea, los valores positivos fuera. O sea, de la línea negra hacia arriba no se debería de ver nada, pero se ve, en ocasiones se ve. Eso no se sabe por qué. Ni tardaremos bastante eso, desgraciadamente para nosotros. Vale. Luego puse este apartado aquí, calentamiento y enfriamiento de la Antártida. Hay que separar en dos conceptos. Una cosa es el continente antártico, que es la masa que tenemos aquí de hielo, y la banquisa, por así decirlo, que es la que la rodea. Y otra cosa es la zona perimetral oceánica de la Antártida. Curiosamente, fijaros el mapa de anomalía, que se ve muy bien. Esto es de temperatura del océano, pero a nivel atmosférico pasa lo mismo. Zona colindante fría y zona más alejada de la Antártida, una anomalía positiva importante. Esto es a nivel oceánico, pero a nivel atmosférico pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que claro, especies como por ejemplo estas dos que tenemos aquí, que son de pingüinos, se alimentan de un tipo de crustáceos que viene de estas zonas hacia el Ártico en verano. ¿Qué pasa? Que esta anomalía cálida lo que está generando es que se mueran esos crustáceos porque necesitan agua fría. Y con la muerte de esos crustáceos disminuye el alimento para estas dos especies y ahora están en peligro de extinción, se están muriendo porque no hay comida. Entonces, sí que es cierto que lo que es el continente antártico está enfriándose, pero lo colindante no. Tampoco se sabe, es un poco incierto el tema este de está rodeado todo en una desviación cálida y sin embargo el continente está más frío y está aumentando su frío. Es algo que desde un punto de vista climático es muy interesante y muy poco intuitivo, ¿no? O sea, no se sabe muy bien el porqué de esto. Es como si la Antártida estuviera aparte en otro mundo y se autoabasteciera de frío del sol. No sabemos aún por qué se produce. Y aquí os puse una serie de artículos más o menos recientes que vienen a indicar eso, que la Antártida se está enfriando. Artículos de temperaturas, de volumen de generación de hielo y tal, bueno, tampoco nos vamos a parar mucho. En lo que viene a indicar todos estos estudios
es que la Antártida se enfría, lo que es el continente. Vale. Una vez acabado ya con la parte de lo que es la actualidad, por así decirlo, de este último año a nivel meteorológico destacable, pasamos ya con las estructuras extrañas, por así decirlo, nubosas sobre todo. Empezamos con el Arcus. El Arcus, aquí no se ve, no sé si lo veis muy bien, lo vemos luego en la siguiente imagen. Es esta pared, no sé si lo apreciaréis, hay una pared aquí. Esto es una tormenta. Esta foto está sacada de un amigo mío, Imanol, que es de Baracaldo, de una galerna cantábrica. No sé si os sonará el término de galerna. Vale, generó una tormenta, se generó una tormenta en línea de costa. Entonces, ¿qué pasa? Ahora os lo voy a explicar para que lo veáis mejor con la siguiente imagen. Aquí está la pared. Vale. Cuando tenemos una tormenta tiene, por así decirlo, dos partes bien diferenciadas. Una parte que es de la que se alimenta, donde capta el calor superficial, esa energía, aire caliente, lo chupa hacia arriba para formarse la tormenta y se genera la tormenta. Cuando la tormenta es lo suficientemente fuerte, una vez que va a aumentar, o sea, capta esa energía, la sube, ese aire va ascendiendo y llega un momento que comienza a enfriarse. Si esa corriente ascendente es lo suficiente fuerte como para enfriar mucho ese aire, cuando ese aire se enfría de tal manera mucho, cae. Dependiendo de esa diferencia, o sea, de la temperatura baja de ese aire, caerá más rápido o más lento. ¿Vale? Si esa temperatura alcanzada es muy baja, el aire cae muy rápido. Y cuando cae, es lo que se dice un reventón frío. Es decir, cae a la superficie terrestre, porque es un aire muy pesado, el aire frío es muy pesado, y cuando cae, choca contra el suelo y el aire que estaba en el suelo, que es mucho más cálido, se levanta. ¿Sabes? Hace cuña. Entonces, una vez que cae, cuando hace cuña, ese aire caliente que había en la superficie se eleva. Ese aire caliente tiene humedad. Y cuando se eleva, llega un momento que llega a nivel de condensación y se empieza a formar la nube, que es esto que veis aquí, esta pared. Es decir, para que os hagáis una idea, el aire frío caería por detrás de esta pared, cae al suelo, imaginaros aquí que es océano, el contraste térmico que hay, la humedad que tiene. Cae en el océano, al caer, eleva la masa cálida que estaba encima del océano y al elevarse forma esta pared. Claro, esto si lo veis en directo es impresionante, porque parece que se acerca al fin del mundo. Fin del mundo no, pero bueno, hay que tener cuidado, ¿eh? Si os pilla un sistema de estos, pues si tenéis refugio mucho mejor, o sea, no que no os pille en la playa, porque genera, bueno, ya lo veréis, vais a verlo ahora. He puesto dos vídeos. Este primero es a cámara rápida de un time-lapse de un Arcus de este estilo, es americano. Aquí en España también los hay, pero bueno, no de estas dimensiones. Esto es una tormenta organizada y fijaros sobre todo en el borde. Si os fijáis vais a ver que van apareciendo la nube, por aquí se va generando hacia atrás. Y es por eso, porque de esta zona interior está cayendo el aire frío, se expande hacia adelante y eleva la masa cálida y húmeda. Aquí, mira, se ve aquí, no tiene mucha definición, pero bueno, si lo veis en casa se ve mucho mejor. Y se genera la nube, se va generando, va a cambiar ahora la grabación. Y se va moviendo a una velocidad que depende cómo choque la masa de aire frío con la superficie. Mira, ¿veis? Se va formando la nube en el frente de racha que se llama. ¿Qué pasa si te pilla esto? Si te pilla esto, pues pueden pasar cosas como esta que vamos a ver aquí. Esto, no sé si recordaréis, en el Mundial de este año hubo un partido que se suspendió por la lluvia. Bien, pues fue por la lluvia de un bicho como este. Ahora mismo está cruzando lo que es la vertical de esa pared. En el momento que te sobrepasa, pasa esto. Lluvia horizontal, vientos huracanados. ¿Por qué? Porque el aire frío que cae de arriba, o sea, lo que es la tormenta es tan potente que el aire de arriba es muy frío, entonces cae muy rápido por densidad y genera estos vientos huracanados hacia fuera del sistema. Si lo hubierais visto desde el satélite, que yo lo vi, la tormenta venía de atrás. Y es curioso porque el aire sale de la tormenta hacia afuera, no de hacia afuera hacia la tormenta, que es lo que más o menos tiene a pensar uno. O sea, la tormenta se alimenta y chupa aire. No, sale de dentro de la tormenta hacia afuera. ¿Por qué? Porque es el aire frío. Y esto, en la parte más delantera, genera ese Arcus. Entonces, esto es un poco extremo. En España es difícil que te toque algo como esto, porque necesitas mucha continentalidad para generar estos sistemas. Pero, depende de dónde estés, pues hay que tener cuidado si ves uno de estos. Siguiente parada, las Mammatus. Mammatus es otra nube asociada a sistemas tormentosos, que es esta que vemos aquí, tan espectaculares, sobre todo si se ven en directo. Y el nombre, la terminología Mammatus es así de simple. Se llama Mammatus porque, si los ves, tiene una apariencia de ubre de vaca, de ubre de cabra,
Y si lo ves en directo, mucho más claro, porque es como caen de arriba y generan unas pelotas, que son las que se ven ahí, con esa apariencia. Son características de, normalmente, de células tormentosas cuando ya han pasado, o sea, del yunque, por así que luego lo veremos, luego os enseñaré dónde se forman mejor. Y están caracterizadas por ser una zona con mucha turbulencia, hay mucha turbulencia de vientos, vientos fuertes, mucho contraste térmico, mucho contraste de humedad, o sea, hay una violencia a nivel termodinámico y a nivel dinámico en esta zona bestial que genera estas nubes. Hay 13 teorías distintas para explicar este fenómeno. Ninguna de momento se ha podido demostrar porque no hay avión que sea capaz de meterse ahí, ni siquiera los cazahuracanes, que son aviones de hélice especializados que se meten en el ojo de huracán. No hay manera, es muy violenta, la atmósfera en esa zona se pone muy violenta y no hay manera de verificar cuál de las 13 teorías vale. Están abiertas hasta que alguien dé con la manera de poder sondear o poder tomar datos de esa zona de la tormenta y poder pues, dilucidar cuál es la teoría que correcta, por así decirlo. Esta es otra imagen, curiosamente una zona, estos es en Oklahoma este año, pasó un tornado, o sea, era una tormenta supercelular con tornado y generó estas mamatus a su paso, es inmenso y ya veis el aspecto apocalíptico que tiene, porque encima están sonrosadas, lo que es el color se lo da el ocaso, ¿no? Se lo da el sol, pero bueno, es un aspecto pues parece que se viene el fin del mundo. Son nubes de hielo, ojo, que no me acuerdo de deciros, son de hielo, porque se forman en las capas más altas de la tormenta. Y aquí tengo un vídeo cortito, pero que se ve más o menos cómo caen. Fijaros cómo caen, no sé si lo veréis bien, caen, es como si cayeran de arriba. ¿Veis? Es el paso de la tormenta y una vez que se desplaza hacia allá, ya desaparece. Es justo en la parte trasera, suele ser en las partes traseras de las tormentas y en las capas altas, más altas de la misma. Ahí lo veis. Caen de arriba. Eso es muy poco usual, esa nubosidad que cae de arriba, sí. Vale, siguiente parada, las lenticulares, voy un poquitito más rápido porque si no me alargo mucho. Estas se ven mucho en España, son características de zonas o cordilleras a sotavento, las zonas a sotavento de cordilleras importantes, o sea, Cantábrica, el Sistema Central, Sierra Nevada, incluso Pirineos. ¿Por qué se forma? ¿Cuándo se forma? Se forma cuando tenemos vientos fuertes, en este caso, vientos fuertes en capas medias altas. Cuando tenemos vientos horizontales, chocan contra la cordillera y ese choque genera que se produzca una alteración de la capa, se eleva. Esa capa que se eleva las que tiene encima. Y si en una de esas que tienes encima tiene la suficiente humedad específica como para que se produzca condensación, pues genera las nubes que vemos aquí. Son nubes de hielo, porque generalmente se producen en capas altas, entonces la temperatura es negativa, y son muy vistosas. Hacen ocasos muy bonitos. Aquí en Madrid se pueden ver. Yo ya tengo fotografiado casos de este tipo con el Sistema Central. También los hay en Sierra Nevada, como esta imagen que tenemos aquí. Esto es Sierra Nevada. Fijaros cómo más o menos reproduce, normalmente este tipo de nubes reproduce más o menos el relieve que tienen por debajo. Esta que es destacable, asociada aquí. Esta más grande, asociada a estos dos. Aunque parece que están encima, están a sotavento. Lo que pasa es que la perspectiva, como son nubes muy altas, pues parece que se ven encima, pero en realidad están lejos. Y por ejemplo, este de aquí, se ve arriba. Este tipo de nubes suele caracterizar un cambio de tiempo en 48 horas. ¿Por qué? Porque este tipo de nubes, como dije, se genera cuando una capa media alta tiene humedad. Si tiene humedad es porque esa humedad en esas capas altas suele preceder tiempo inestable, o sea, cambio de tiempo. Entrada de frente, se trae una borrasca. Entonces, si veis alguna de estas, pues probablemente en unas 24 o 48 horas se va a producir un cambio de tiempo, a peor, normalmente. Y aquí, si no me equivoco, sí, tengo una para que veáis en time-lapse también. ¿Veis? Es una nube estacionaria, que no me acuerdo de deciros, no se mueve. Pero fijaros, como en capas bajas tenemos viento de esta zona, de allá. Y esto está marcando una cordillera que tenemos por aquí. Capas bajas, esto eleva las capas más altas y al elevarse una de ellas tiene humedad, se condensa y genera esto. ¿Por qué? Marca la alteración, la onda. Una vez que esa onda vuelve a bajar, vuelve a perder las condiciones de condensación y desaparece la nube. Por eso son estacionarias. No es que sean estacionarias, es que están continuamente renovándose en la humedad del ambiente. Entonces parece que están quietas, pero en realidad es que está pasando aire. Y los colores vivos los da siempre el ocaso, porque son nubes altas, siempre da colores cálidos, muy bonitos.
Estas son boinas, es un tipo de lenticular que acabo de hablar. Lo que pasa es que en este caso, en vez de ser capas medias altas, son capas medias bajas. Es decir, tienes viento, otra vez, viento fuerte, pero la humedad se encuentra en capas medias bajas. Entonces, choca con la montaña, se empieza a elevar y cuando se eleva hay un momento que alcanza el punto de condensación. Y es el mismo efecto que en el caso de las lenticulares, solo que en capas bajas. Entonces, como tienes viento fuerte, reproduce perfectamente en la cumbre. Esto es el Teide. Es uno de los mejores sitios del mundo para observar este tipo de nubes, porque está muy influenciado el clima. O sea, las masas de aire por el océano normalmente suelen tener humedad y cuando hay cambios de tiempo, cada vez que hay cambios de tiempo tienes estas boinas. Y son también para cambios de tiempo. No sé si tengo... Sí. Sí, tengo una animación para que la veáis. Este es del Monte Rainier, que se ve más o menos... A ver si carga aquí. Sí. Del 2008. A cámara rápida también. ¿Veis cómo es estacionaria? Es el mismo efecto que antes. No es que sea estacionaria, es que está en continua renovación. Fijaros en la cola de atrás. Llega un momento que el aire, cuando empieza a descender, pierde la temperatura adecuada para generar la nube y se pierde. Está en continuo movimiento. No es que no esté estática, sino que se está continuamente renovando. Y reproduce, si no hubiera esta nubosidad que succiona un poco el ambiente, se vería que se reproduce la cima de la montaña perfecta casi. Dependiendo de la velocidad de viento que tengas. A mayor velocidad, mejor reproducción. Vale, siguiente punto, ya queda poco. Las bombas nucleares. Las bombas nucleares no es otra cosa que son grandes cumulonimbos. Nubes de tormenta, más o menos aisladas, que te permiten ver en perspectiva desde lejos cómo abre arriba. Cuando llega a este punto, es que la tormenta ya empieza a ser importante y puede dejar granizo. La corriente ascendente que os dije está en el centro y llega un momento que choca con la estratosfera. La estratosfera tiene una masa de aire de características termodinámicas muy diferentes, mucho más estable, mucha menos humedad y encima tienes viento horizontal muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la corriente ascendente de la tormenta, que sube humedad, sube calor, choca con esto, se expande, no permite pasar hacia arriba. Entonces choca y se abre. Y es lo que genera esta seta, que en terminología modelística, o sea, meteorológica de andar por casa, se lo llamamos seta. Genera yunque también, esta estructura. ¿Por qué lo digo de las bombas nucleares? Porque este año en Japón, con el tema este, están muy sensibilizados con el tema de Fukushima. Entonces llegó un momento que en Tokio apareció un sistema tormentoso similar a este, pero lo veis aquí. Este. Entonces, claro, la gente estaba en Japón y claro, hay gente que no entiende o no domina el tema de la meteorología. Entonces, cuando vio esto, dijo, a ver si va a ser verdad que la central nuclear estalló, porque la similitud con una bomba nuclear, más o menos, salvando las distancias, tiene cierta similitud y si no entiendes, si eres un poco ignorante en el tema meteorológico, pues dices, joder, macho, la que se ha liado. Pero no, era una tormenta. De hecho, bueno, aquí se aprecia un rayo, el fotógrafo logró captar un rayo. Fijaros aquí la corriente ascendente. Esta otra corriente que absorbe el calor hacia arriba y luego cuando se expande, cuando toca con la estratosfera. Y creo que tengo un vídeo también. Sí. Para que veáis el proceso que genera este tipo de yunques. Esto es de Estados Unidos, de Oklahoma, es la zona más propensa a tornados de Estados Unidos. Y vais a ver, fijaros cómo empieza el tema. Esto es una línea de convergencia que se llama, pero bueno, la tormenta empieza a formarse. Veis las explosiones, esto se llaman explosiones convectivas. A los efectos es casi como si fuera una bomba, porque la energía que hay aquí, si se pudiera aprovechar, sería inmensa. Y veis cómo va generando explosiones. Llega un momento que se va a producir una lo suficientemente potente como para chocar con la estratosfera, que creo que es esta. Ahí está. Esta es lo suficientemente potente, tiene la suficiente energía como para llevar el aire a la estratosfera. Entonces va a chocar y vais a ver cómo se empieza a generar el yunque. Ya lo veis, ya está formándose. Esta zona que veis aquí y esta es donde se producen las mamatus. Solo ahí, en esta zona del yunque. De hecho, sí, aquí se intuye ya, en esta zona de por aquí. Y veis el yunque. Claro, esto sí lo ves cuando son tormentas aisladas, si lo ves desde muy lejos, da la sensación de que es una explosión nuclear, pero no nada más lejos. Es una tormenta potente, fuerte, pero una tormenta. Tormentas de arena. Las tormentas de arena, esta nube que veis aquí es de Fénix, creo que fue el año pasado. Fijaros esta nube que tenemos encima, esto es asociado a una tormenta. Para los efectos sería casi como si fuera un arcos. Ese aire frío levanta aire caliente, pero ¿qué pasa? Que el aire caliente tiene arena. Y
y es lo suficientemente violento como para generar una especie de convección que lo que hace es mezclar la arena, levanta arena, es así de simple. Lo levanta y genera esta arcus o este frente de arena. Hay ocasiones en que no está asociado a tormentas, sino está asociado a un frente en racha que se llama asociado a un frente normal. El típico frente frío que Maldonado en sus días nos comentaba, entre un frente frío y tal, dependiendo de la zona, puede generar tormentas de arena. De hecho, aquí tengo un vídeo de Francisco Martínez León, que es un meteorólogo importante que tenemos aquí en AEMET. Esta es la península arábiga, no sé si lo oiréis. No se ve muy bien, pero bueno, os lo explico yo. Esto es un frente, esto es un satélite que se llama DUST, que mide el polvo, se utiliza para ver las calimas y tal. Fijaros en esta malva, ¿veis esto que veis malva aquí? Esto es una tormenta de arena del desierto. ¿Veis el frente? Cómo va bajando y asociado inicialmente a este frente, que es un frente tipo como el que tenemos aquí, pero sobre el desierto. Genera el suficiente dinamismo de viento como para levantar polvo y se genera el frente de la tormenta de arena y va bajando a una velocidad muy superior. ¿Por qué? Porque el contraste térmico que hay entre la superficie del desierto con el aire, la masa de aire convindante es tremenda. Entonces, una vez que lo generas, tiene un desarrollo no exponencial, pero casi. Entonces ves como el frente está aquí, pero ya el sistema de la tormenta de arena ya está casi terminando la península arábiga. Y esto fue el año pasado, en el 2011. Y se ve muy bien. Este es un producto del satélite europeo que lo muestra muy bien, es en Malva, colores Malva. Y aquí tengo una animación sobre una tormenta de arena, pero asociada a una tormenta más global, o sea, una tormenta típica, que es la americana, la de Phoenix, porque dio para mucho, claro, había mucho radioaficionado y tal, y mucho videoaficionado. Aquí lo veis, veis la tormenta, cómo se está generando y cómo genera el arcus de arena por debajo. Esta cámara rápida, ¿eh? O sea, no, la velocidad no es la normal. Pero veis cómo la tormenta va por encima, pero genera ese aire frío descendente, levanta el polvo y genera ese frente de arena que lo absorbe todo. Y es bastante imponente. Lo que pasa es que no suele durar mucho más las asociadas a frentes en las zonas desérticas que las de tormentas. Bueno, aquí están los halos. Estos son muy difíciles de ver y se producen en condiciones muy estables, con condiciones muy estables y muy frías. Esas condiciones generan distintas capas de partículas de hielo planas. Entonces se producen fenómenos de doble reflexión, una cantidad de fenómenos ópticos que dan lugar a estas estructuras en halo. Lo normal es ver estas dos o estas tres. Aquí ver estas cuatro es muy difícil y ya si ves todo esto es la pena. Es muy difícil de ver esto porque las condiciones meteorológicas que dan esto son muy concretas. Y luego las nubes bandera, que viene a ser algo parecido a la lenticular. Lo que pasa que lo que es la humedad la tienes en superficie, no en las capas de la atmósfera. Entonces tienes viento fuerte por este lateral, el lateral limpio es el que te marca de dónde viene el viento fuerte, y luego a sotavento, por orografía, curva, y al curvar aquí hay humedad y genera esta nube a sotavento. También indicativo de mal tiempo, pero esta vez más rápido, o sea, en menos de 24 horas tienes cambio de tiempo. Estas nubes son muy importantes para los montañeros, sobre todo en zonas del Himalaya. Este es el Cervino, el Matterhorn, en los Alpes. Veis la nube de bandera que se ve a sotavento, indicativo de que no se te ocurra subir la montaña porque puedes quedarte allí. Y aquí tenéis un vídeo del Matterhorn. Tenemos viento fuerte de este lateral, choca contra la montaña y genera una convección aquí que con la humedad en superficie forma la nube porque estamos en bajo cero. Y es estacionaria también, y veis cómo es como un efecto de bandera. La base te marca dónde están los 0 grados, de ahí para arriba estás en temperaturas negativas, y luego te marca, claro, ese aporte de humedad. Veis como no había nada y entra un poco de humedad y se genera el sotavento. Y si no me equivoco, se acabó ya. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por escucharme, perdón por el tocho porque sé que me
bastante. Y nada, si tenéis alguna preguntilla.